Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al segundo, onceavo de Armónico y segundo programa de ¿Por qué? Y bueno, pues bienvenidos. ¿Cómo estás, mi estimado Carlos? Muy bien, aquí ya estoy con energía Para este nuevo programa. un programa más. Sí. A ver, platícanos de qué vamos a hablar el día de hoy, mi estimado. Vamos a hablar sobre estereotipos, ¿no? Exactamente, vamos a hablar de los estereotipos. Es un término muy interesante que aplica para muchas cosas. Generalmente, de manera, no sé cómo decirlo, ingenua, digamos que es un término descriptivo. Y de manera negativa, pues es una manera muy simplona de etiquetar a la gente, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que dijo. Creo que es eso, ¿no? Es simplificar, ¿no? Ciertas cosas. Que aquí traigo, cuando se dé el momento, traigo aquí una imagen que me gustó mucho. Correcto. Que lo simplifica así súper chico. Súper bien. Uh-huh. Sí, claro. Y bueno, pues eso, vamos a hablar de los estereotipos. ¿Por qué escogimos este tema? En programas anteriores estábamos hablando que un problema que tenemos en México, y supongo que en muchos países, pero en México, pues lo notamos directamente, es esa manía por etiquetar todo. Y una teoría que yo tengo, y la he leído, o más bien dicho, apoyo esa hipótesis, es que desgraciadamente la administración actual se alimenta del manejo de estereotipos como un arma de mercadotecnia política, como se acuñó el término recientemente, o como se dice tradicionalmente, como un arma de propaganda. Y me parece tristemente que mucha gente cae en la trampa de estos estereotipos o de estas etiquetas y dicen, sí, yo soy de tal manera o de tal otra. Ahorita no voy a utilizar los términos, ¿no? Para dejarlos para el final, ¿no? Esto digamos que nos va a servir como preámbulo, ¿no? ¿Qué te parece? Y bueno, pues básicamente eso es de lo que vamos a hablar, de manera muy grosso modo, como se dice, que es un estereotipo. Bueno, son generalizaciones y construcciones culturales creadas alrededor de un grupo. Hasta aquí no me parece negativo, porque además leyendo varios artículos había uno de psicología que decía que nosotros, los seres humanos, no nos gusta complicarnos la vida y que cuando conocemos a una persona o vemos a un grupo de personas, no vamos a tratar de dilucidarlas de una manera muy compleja, sino por el contrario, vamos a tratar de simplificarlas y de etiquetarlas, y que eso a los seres humanos, en cierta manera, nos da tranquilidad. No sé tú qué opinas al respecto. Sí, de hecho sí es una forma rápida, ¿no? Digamos, y sencilla de poder entender mejor, ¿no? O sea, no complicarse tanto como comenta. Y aquí ya, digamos, complementando lo que dijo, claro. y esta cuestión que puso en la presentación, aquí dice que los estereotipos, ¿no? Es reducir complejidad a rasgos fáciles y reconocibles. Tal cual. Y entonces pone dos palabras, ¿no? Que la suma, dice exagerar más simplificar. Entonces creo que es una forma muy rápida de entenderlo, digo, con 2, 3 palabras. Claro. Y lo explica de manera muy contundente, ¿no? Totalmente. Esa es la cuestión. No habría mayor problema, ¿no? Porque ahorita lo estamos como digiriendo poquito a poquito, ¿no? No habría mayor problema si el estereotipo no estuviera, ¿no?, relacionado directamente con ¿qué? Con prejuicios, ¿no? Es una versión simplificada, simplona y basada en prejuicios. Si no estuviera basada en prejuicios, el estereotipo, no habría ningún problema. Pero caemos en la trampa de eso. Y yo creo que caemos en la trampa de eso porque a veces cuando nos etiquetan de una o de otra manera, nos sentimos como parte de la comunidad, ¿no? Nos sentimos como integrados. Y ese sentido de pertenencia nos permite caer en esa trampa y decir, sí, soy un nerd, soy un godínez, soy un mi rey. Un geek, ¿no? Un geek. Pero ahí está la trampa. No sé, ¿qué opinas de esto? Sí, de hecho esto va muy de la mano, no sé cómo lo ve usted o qué opina sobre las redes sociales.
que creo que lo comentaba anteriormente, no me acuerdo en qué episodio, Claro. pero digo, si lo comenté, pues lo recapitulo aquí. Sin problemas, mi estimado. Que las redes sociales, digamos, se mantienen por este miedo de las personas a la soledad. Entonces, no sé si ya sea natural, ¿no? O digamos que esta idea de pertenecer a algo, a un grupo, Claro. se vaya adquiriendo, ¿no? Con el tiempo. Digo, no sé si ya sea algo natural, con lo que se nazca, o es algo que se va, digamos, acostumbrando uno, ¿no? Sí, no, me parece interesantísimo lo que comentas. A mí me parece que es algo muy natural, siempre este sentido de pertenencia. Yo creo que si algo le tiene pánico el ser humano en general, habrá quien no lo tenga. Acuérdense que no nos gusta generalizar. Ese es el problema del estereotipo. Pero la gran mayoría de las personas, y me incluyo, nos gusta sentirnos partícipes de un grupo, parte de un grupo que estamos ahí, que nos apoyan, ¿no? Voy a hacer un ejemplo así, quizá burdísimo. Pues, ¿qué pasa ahorita en el Mundial? Tú vas al Mundial y las diferentes selecciones o la gente que va a apoyar a su selección, pues se identifican por el uniforme y ya en un sentido más folclórico, pues se ponen la peluca, el sombrero de charro, la casaca de la selección. Eso no raya en un estereotipo, pero nos habla de ese sentido de pertenencia, ¿no? Si les dijéramos, no sé, o no sé si hay un término que desconozco, pamboleros, por decir algo, quizás ahí ya estaríamos estereotipando esa imagen, ¿no es cierto? Sí, de hecho le dio al clavo, ¿no? Porque es un muy buen ejemplo el que voy a dar. Y lo curioso es que, digamos que solamente en ciertas situaciones es que se unen, ¿no? Porque Claro. si nos damos cuenta, este es un grupo, ¿no? Que apoya a la Claro. selección mexicana. Y dentro de este grupo, cuando ya no hay mundial, cada quien está en su grupo, ¿no? Digamos... Claro, cada quien jala para su casa. Sí, o sea, manteniéndolo en el fútbol, pues cada quien está en su grupo con al equipo que le va, ¿no? Por supuesto. Y ya en ciertas situaciones ya es que te unes, ¿no? Digamos, ya sea cuando te conviene, ¿no? Si se podría decir de una forma. Claro. Sí, claro. Y fíjate, ahondando en la definición, también decía lo siguiente: es nuestra forma de modificar la realidad basada en nuestros prejuicios y estigmas. Algo muy natural, también lo leí por ahí, es que dice, no hay una persona en el mundo, vaya, ni el Dalai Lama, ni el Papa, y no estamos tratando de faltarle el respeto a nadie, pero no hay una sola persona en este planeta que no tenga prejuicios. ¿En qué sentido? Porque tienes una formación. Y a partir de esa formación que te dio tu familia, tus papás, tus amigos, la gente con la que tú tratas, tus compañeros de clase, etcétera, etcétera, desarrollas prejuicios, ¿no? En México, lo que he leído, y me parece bastante lógico, y estoy de acuerdo, pues se habla de que los prejuicios en México no son tan raciales, aunque sí hay prejuicios raciales, pero son más prejuicios clasistas, ¿no? Prejuicios de clase. Sí, ¿Cómo sí. ves? Yo siento que sí, en México sí es mucho más la parte social, ¿no? De que si eres pobre o si eres rico, que lo vamos a ver, digamos, un poquito más Claro. tarde con ese ejemplo que les traemos. Pero sí, en México está muy marcado digamos, estos estereotipos, ¿no? Claro. De clases sociales, que es un tipo, ¿no? Por supuesto. Miren, aquí en pantalla les estamos poniendo algunos. Hay muchísimos, pero algunos que son muy comunes, ¿no? Hoy día. El nerd, no sé, lleva años, ¿no? Los mis reyes y godines son más recientes. Yo no sé bien a bien cuál es la diferencia entre unos y otros. No sé si tú sabrás. Aquí me declaro un poquito ignorante. Y ya yéndome a un estereotipo publicitario, que además creo que la publicidad y los estereotipos van de la mano, ¿no? Aquí, si se fijan, tenemos dos términos en colores, ¿no? Un estereotipo clásico, y que nace a partir de la publicidad, es que el hombre se identifica con el color azul y la mujer con el color rosa, ¿no? Incluso cuando nace un bebito, es un cliché o un lugar común al niño regalarle ropita azul y a la niña ropita rosa, ¿no? Y dicen, ¿por qué esa identificación de colores? Y a mucha gente se le hace muy lógico y en realidad es un simple estereotipo, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, que de hecho no quiero mentir, digo, no recuerdo bien dónde vi eso, que supuestamente habían hecho un estudio en el que ponían a bebés, ¿no? Elegir colores. Entonces los hombres, por lo regular, se iban por colores más
oscuros, más, Correcto. digamos, más fríos. Y Correcto. las mujeres, no, o las niñas, se iban por colores más como tonos pasteles. Entonces, Correcto. aquí, digamos, no sé si ya también se nace con algún tipo de es que no sé cómo decirlo, ¿no? Pues convencionalismos, Exactamente, quizá. porque hay mucha gente que... Porque no es tanto prejuicio, no es algo negativo, pero es como una cuestión de identificación. De hecho, a ver, no sé si te ha pasado, yo desde hace unos años para acá, relativamente poco, yo ya he visto muchos más hombres con estas playeras, ¿no? Que le llaman tipo polo, no sé si estoy haciendo un comercial de manera involuntaria, ya colores rosas, ¿no? Y colores pasteles. No necesariamente creo que sea una cuestión de que van en contra del estereotipo, sino más como una cuestión de moda, ¿no? Pero, o quizás se puso de moda precisamente porque es una especie como de contracorriente de este cliché del vestir, como dices tú, en colores fríos o colores oscuros, ¿no? O digamos que la tendencia actual de romper, ¿no? Como dicen, romper estereotipos. Pero sí, yo sí pienso que es más como identificación. Correcto. O sea, ya como un gusto, ¿no? Pero digamos que también los gustos se van basando en tus experiencias, ¿no? O sea, Claro. desde que eres niño, ¿no? Y las diferentes experiencias que vas teniendo, ¿no? Porque no va a ser lo mismo si de niño se burlaron de ti, ¿no? Por usar un tal color, ¿no? Claro. Que tal vez ya cuando crezcas digas, no quiero usar ese color, ¿no? Claro. Pero va a ser realmente tal vez por prejuicios o burlas en tu pasado, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Y bueno, aquí precisamente estuvimos buscando varios artículos. Aquí hubo uno que me interesó bastante, de cultura colectiva, y hablaba precisamente a nivel histórico, ¿no? Dice, historia de nacos y mis reyes, desigualdad y clasismo en México. Y sí, el término naco es un término que pues, se acuñó hace mucho tiempo. Yo, bueno, confieso que lo he utilizado. Para mí no es un término clasista. ¿Yo cómo lo utilizo? Yo utilizo el término naco con gente maleducada, sin importar su educación o su origen racial, ¿no? Para mí una persona maleducada, cuando me molesto, digo, pinche naco, ¿no? No necesariamente es una cuestión clasista, pero una manera muy común como se usa, según he leído, y me parece muy lógico, es que a veces la gente humilde, la gente de pocos recursos, tristemente, y me parece un estereotipo terrible, deleznable, muy criticable, se les etiqueta como nacos. Y la gente de mucho dinero, ¿no? Lo que yo había leído, y creo que de eso trata una película que me parece que es deleznable, no la vamos a mencionar. El mi rey es el hijo de papi, ¿no? Que es otro estereotipo, ¿no? El hijo de papi, que es estos chavos que, como se dice coloquialmente, nacen con la torta bajo el brazo y entonces no tienen ninguna preocupación en la vida, tienen todas sus necesidades cubiertas y mucho más, y son los chavitos o chavitas que tienen, como se le dice aquí coloquialmente, nave, pueden ir al antro cuando quieran, y también tienen eso en común, que son jóvenes que son muy prejuiciosos y tienen estigmatizada a mucha gente, ¿no? Entonces, eso es lo que yo entiendo por naco y por mi rey. No sé tú qué opinas. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo. Sí es como estos términos, ¿no? De mis reyes y nacos. En la actualidad, digo, no sé qué tan nuevo sea este término de whitexican también. Whitexican, claro, Sí, tú me habías que- comentado, muy interesante. Que es un término, digo, no sé si va a suplir a mi rey, ¿no? Claro. Pero es un término, digamos, muy parecido, ¿no? Una persona blanca, mexicano blanco, sobre todo. Oye, porque además trae más malicia, ¿no? El hecho de ser un anglicismo, ¿no? O ser un término gringoide, trae como que doble malicia y el estereotipo, desde mi punto de vista, está doblemente cargado, ¿no? Al decir Sí. whitexican versus mi rey, ¿no? Y es que también va muy de la mano con este tipo de personas como suelen saber, digamos, inglés. Hacen Claro. esta mezcla, ¿no? De inglés-español, ¿no? Claro. Y que se convierte en una burla, ¿no? Claro. También, digamos, lo que se puede notar, ¿no? Es inclusive hasta la forma de hablar, ¿no? Claro. Cuando a ti te dicen naco, digamos, personalmente me imagino como un acento ahí medio, no sé cómo decirlo, medio ñero, ¿no? Como tipo... Sí, mira, yo soy chilango y a mí muchas veces se han burlado. Dicen, tienes un tonito medio de Tepito, ¿no? Y digo, bueno, pues soy chilango, a mucha honra. A veces tengo este jaladito, ¿no? Este acentito jaladito que es muy de chilango, pero que quizá también es muy de barrio. Yo crecí en la colonia Roma,
No la Roma de hoy, que hablando de otro estereotipo, que está llena de hipsters, sino la Roma de hace 30 años, que era una colonia, bueno, lo sigue siendo, pero una colonia de clase media baja, de clase obrera, que sin quererme desviar, habla muy bonito, y por eso a mí me fascina la película, que es un peliculón, habla muy bonito precisamente de eso, la película de Cuarón, Roma. Yo crecí a 4 calles de donde se desarrolla la película, en la calle de Campeche. Teníamos el mercado a 1 cuadra y yo crecí en un taller de bicicletas. O sea, claro, vivía en mi casa, pero al lado de mi casa había un taller de bicicletas y ahí es donde yo me formé. Y éramos chavitos que venían de la escuela Benito Juárez, que era una escuela pública que está a 2 cuadras. Yo iba en escuela privada, digo, tampoco me voy a avergonzar, ¿no? Ni me la voy a dar de mi rey, pero bueno, pues mis amiguitos, o la gran mayoría, venían de la Benito Juárez, yo venía de una escuela particular y era pues un ambiente de barrio y de ahí salimos, sacamos ese acento, ¿no? Pero bueno, no me quiero desviar, pero quizás mucha gente de ahí podría ser tildada de manera completamente negativa con el estereotipo de naco, y quizás pues yo crecí y también me hubieran podido tildar de naco fácilmente, pues por mis orígenes en un barrio de clase obrera, ¿no? En este caso, ¿no? Sí, o sea, mi punto iba en que inclusive hasta por tu forma de hablar, ¿no? Las palabras y demás cosas. Digo, a lo mejor yo estoy mal, ¿no? Si a mí me dicen así como naco, por ejemplo, yo me imagino eso. No, me parece que va por ahí. Me parece que va por ahí. Pero aquí, fíjate, acabas de decir otra cosa bien interesante. Estamos en un mundo globalizado. Si hablo con acento agringado y cada 2 o 3 palabras utilizo un término norteamericano o en inglés, pues sí voy a utilizar otro término. Hasta me pueden tildar de mamón, ¿no? Pero querer estigmatizar el idioma inglés o aprender cualquier otro idioma, pues también es algo negativo y ridículo, ¿no? Sí, pues sí. Es más, yo me atrevo a decir, tú vienes de una escuela que tiene unas cosas padrísimas, ¿no? Tiene un programa Mexprotec, ¿no? Con Francia, y a muchos de los alumnos, y Carlos no me va a desmentir, les dan cursos intensivos de francés a los que quieran ir al intercambio de Mexprotec desde que entran, ¿no? Y me parece que más o menos a media carrera tienen la oportunidad de ir a Francia a estudiar 1 año, todo pagado, ¿no? Entonces, imagínate estigmatizar algo así, ¿no? O hacer un estereotipo de algo así, pues qué cosa, sería algo muy triste, muy negativo, ¿no? Sí, y aquí es donde se crean esos prejuicios, ¿no? De crear un juicio antes de conocer, ¿no? O sea, tú no sabes por qué la persona quiere aprender ese idioma, ¿no? O por qué lo usa, ¿no? Es simplemente criticar, ¿no? Se puede decir de esa forma. Exactamente. Y mira, me vino a colación investigando para el tema. Hay una película que acaba de cumplir 20 años. Yo la vi hace 20 años. Se llama Amarte duele. Me parece que es una película muy bonita. Ya era este cine mexicano como novedoso, que venía dando buenas propuestas. Y es esta peliculita muy simpática, que es una especie de Romeo y Julieta urbano, chilango, precisamente, y maneja precisamente estos estereotipos y estos prejuicios. Y es una chavita fresa que se enamora de un naquito. Yo no estoy utilizando los términos, así es como se manejan en la película. En la película, de hecho, se maneja este choque de clases, que es una de las cosas más interesantes de la película, y cómo no es que sean 2 familias, los Montesco y los Capuleto, que se odian a muerte, sino aquí, en este caso, es la diferencia de clases lo que hace que sea tan difícil que este amor se pueda dar, ¿no? Y eso es lo interesante de la película. Me parece que lleva muy bien los años. Yo me acuerdo que, por una coincidencia, yo vi esta película. No voy a mencionar la colonia ni el barrio porque va a parecer que me estoy queriendo poner los moños, pero vaya, una colonia de clase alta, y la gente cuando hablaban así o se burlaban del protagonista, un chavo de clase baja, bueno, las carcajadas eran sonoras. Claro, era lo que pretendía la película. Les digo, no vamos a pecar aquí de hipócritas, ni voy a decir que la gente que se rió eran unos tales por cuales. Era lo que buscaba la película, ¿no? Pero se regodeaba un poquito de la clase baja. Eso, de hecho, es una película con claroscuros,
¿no? Con claroscuros muy fuertes, porque decías, yo no sé qué tanto estás criticando o qué tanto te estás regodeando en la diferencia de clases, ¿no? Y maneja, les digo, la fresa y el naco, ¿no? Me acuerdo que hacían burla cuando él la invita a comer, creo que la chavita tenía una amiguita muy fresa y le decía, ya se van a ir por unos tacos de suadero, ¿no? O decían, a este chavo le va a apestar el hocico, fíjense, con términos tan horribles y tan despectivos, a taco de suadero. Pero la crítica social es interesante y en cierta manera se logra, ¿no? Y lo interesante, repito, de esta película es cómo habla de estos estereotipos que sí son muy, muy actuales. Creo que ya no se usa tanto el término de fresa como de mi rey, ¿no? Pero en aquella época o cuando yo era chavo, hace algunos ayeres, el término era fresa, ¿no? Sí, como que va mutando, ¿no? Mutando, ¿no? Sí, o sea, sí, porque ahorita la fresa ya no se escucha tanto, digo, ya se escucha más el de White Chicken. Entonces sí, yo siento que sí van como que usándose menos, ¿no? Claro. Sí. Entonces, bueno, vamos a mencionar algunos estereotipos, si te parece, algunos que vi que me parecieron muy interesantes en una página web. Sí, le voy a estirar un poquito para que... 30, son un montón. Y sí, habla de algunos y, por ejemplo, habla de los estereotipos de género, porque no tienen que ser tan claros ni tan polarizados como los que acabamos de mencionar. Ama de casa, madre, delicada, dependiente, o la mujer como objeto sexual, ¿no? Que eso es muy feo y es un estereotipo. Sobre el hombre, ¿no? Trabajador, inteligente, fuerte. Fíjate, un estereotipo muy de machito mexicano es que no lloras, ¿no? ¿Cuántas veces no has oído? No llores, mijo, no sea, ¿no? Los machos no lloran, ¿no? Y eso es muy mexicano y muy triste. Y de los niños, digamos que estereotipos inofensivos, traviesos, lo que decíamos que visten de azul, que son rebeldes, de las niñas que son tiernas, que son ordenadas, de la gente mayor, que incluso ahora se catalogan como adultos mayores, ¿no? Ya no como ancianos, tratando de ir en contra de este estereotipo, pues que son inútiles, que son dependientes y que son improductivos, ¿no? Y de hecho, de este estereotipo, no sé si te ha tocado, bueno, en los supermercados, y algo que me parece muy válido y muy valioso, que muchos adultos mayores pues trabajan de cerillos. Y yo estoy seguro que tienen habilidades para trabajos mucho más altos en la escala laboral. No es que tenga absolutamente nada de malo, pero es gente que quiere trabajar y entonces trabajan de cerillos y bueno, pues se ganan una lanita, ¿no? Y ahora tristemente con todo el rollo ecologista pues ya ni tienen bolsas de plástico, ¿no? Entonces a veces lo único que pueden hacer es como reacomodarte las cosas o ofrecerte esas bolsas reutilizables que te venden en el súper o de plano hasta buscarte cajas, ¿no? De cartón o de plástico. Pero bueno, eso demuestra que evidentemente van en contra de este estereotipo tan negativo. Evidentemente también hay gente mayor que padece enfermedades y tienen que estar pues en su casa, ¿no? O en un hospital. Pero pues es un estereotipo completamente negativo, ¿no? Sí, lo he visto mucho y lamentablemente aquí en México pues sí está muy, muy fuerte, ¿no? Porque casi no hay no hay casi oportunidades para, digamos, para jóvenes. Entonces para adultos yo digo que menos, ¿no? Para adultos mayores. Sí, acabas de mencionar otra cosa muy, muy fuerte. Yo, y lo comentamos, ¿no? En el segundo o tercer programa, yo ya no encuentro trabajo. A ver, no me considero el tipo más capacitado, ¿no? Ni pelense por mí, ¿no? Tampoco voy a pecar de ególatra, pero yo estoy seguro que una de las razones por las que no me contratan es por la edad. Yo tengo 49 años, no lo voy a esconder. Tengo 49 años, pero tampoco me siento que esté tan tirado al catre, ¿no? Ni tampoco me siento anciano y me parece que un estereotipo y un estigma laboral en muchos casos es la edad, ¿no? Y pasa mucho también con ustedes los jóvenes, lo comentábamos. Cuando eres joven, te estás titulando y te piden casi doctorado, que hables 3 idiomas y que domines toda la paquetería de diseño y de animación a vida y por haber, ¿no te ha pasado? Eso y experiencia, ¿no? Te piden 1 o 2 años de experiencia. Entonces sí está medio... Y dices, oye, me estoy titulando, ¿no? Voy saliendo de la prepa, pasé directamente a la universidad y me estás pidiendo eso, me estás pidiendo que esté sobrecapacitado, pero bueno, ahí
nos estamos desviando un poquito, ¿no? Pero Sí, hablando es un de tema este fuerte. tipo de estigmas y prejuicios completamente negativos. Y bueno, todo esto fue el preámbulo para lo que realmente queríamos platicar, pero queríamos asentar muy bien las bases del estereotipo. Algo que a mí me parece terrible, muy negativo, y de nueva cuenta va a parecer que estoy criticando a la administración, y en efecto es una crítica, pero no es porque tenga yo absolutamente nada en contra de la administración, pero que es algo que me parece muy triste, es que esta administración de manera deliberada hace uso de los estereotipos para polarizar a los mexicanos. Y eso me parece terrible. Me parece terrible, me parece que es una arma para polarizar a la gente y aparte me parece muy peligrosa. Porque me parece que la gente que se identifique con un lado del estereotipo o con el otro puede incurrir en la violencia. Y la violencia desde insultos o la violencia ya a cuestiones físicas más delicadas y más peligrosas, ¿no? Y en este sentido me refiero prácticamente a dos términos que se acuñaron en esta administración: los chairos y los fifís. No sé tú qué opinas de este fenómeno estereotípico tan deleznable. Sí, que digo, estaba viendo el artículo, ¿no? De Chairos y Fifís, ¿no? De los términos que antes no eran tan utilizados, ¿no? Pero que a partir de 2018 que entra López Obrador, pues sí, digamos que los utilizó desde que entró, ¿no? Estos términos. Me atrevo a utilizar otro término: los sobreexplota diariamente, ¿no? Prácticamente no hay mañanera donde no salga. Y repito, nosotros no tenemos nada en contra de esta administración, pero por eso estamos con el preámbulo de los estereotipos. Yo no estoy diciendo que los estereotipos sean negativos. La definición de estereotipo, de simplificar, de generalizar y de basarse en prejuicios, es la definición misma del estereotipo. Y decir que en México o eres chairo o es fifí, ustedes díganme si no es hipersimplificar a 120 millones de mexicanos. ¿No? Yo no me considero ni chairo ni fifí, lo niego categóricamente. Y quien me quiere etiquetar en cualquiera de esos dos rubros, voy a decir nada más lejos de la realidad, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, y es que ese tipo de cuestiones generan cosas más graves, ¿no? Como puede ser odio, que cae en violencia, ¿no? Claro. Y yo he visto, digamos, en redes sociales, no te puedes tomar muy en serio lo que te dicen, pero muchas veces uno ve que comentan, eres chairo, ¿no? Tu opinión no cuenta o tu opinión no vale, ¿no? Cuando dicen, es que tú eres chairo, ¿no? O sea, cuando ni siquiera lo conoces, no sabes qué es lo que piense, no sabes su situación y ya lo catalogas como chairo, ¿no? Porque a lo mejor en cierta situación defendió, ¿no? Tal vez a cierto personaje. Entonces... Sí, y repito, aquí nada más estamos hablando de los estereotipos, pero me parece muy delicado. Y aparte yo digo que es deliberado porque es imposible que el presidente de la República no sepa lo que está haciendo y no sepa el efecto que tiene esto, ¿no? Aquí, fíjense, encontré esta ilustración que no sé si debería de darnos risa, casi como si fuera un meme, pero dice: ¿cómo reconocer a un chairo? Mata larga y sucia, ¿no? Fíjate nada más qué barbaridad. Mochila llena de frijol con gorgojo, o sea... Pulseritas de su banda favorita, Molotov o Café Tacuba, libros de Nietzsche y El Capital de Marx, playera del Che Guevara, se la vive en el café internet, utilizan un lenguaje cool y rebuscado. Y perdón, pido una disculpa por anticipado para hacer el contrapeso, pero no encontré uno de fifí. Pero fifí, ¿qué podríamos decir que es el fifí? Que vive con sus papás, que va en una escuela particular, que, no sé, que utiliza ropa de marca, que trata a los chairos de nacos y de chairos. Digo, no sé, porque quiero aquí generar un contrapeso, que tiene entre comillas, ¿no? Un buen lenguaje, ¿no? Que tiene un buen lenguaje, que habla inglés, ¿no? Fíjate, o sea, fíjate qué ridiculez. Entonces, fíjense, qué ridiculez, qué tristeza y qué deleznable. Y lo decíamos Carlos y yo el capítulo pasado. Nosotros somos mexicanos. Y la Constitución dice que todos los mexicanos somos iguales ante la ley. Se cumpla o no se cumpla, eso es harina de otro costal. Pero bajo la Constitución todos somos iguales, hombres y mujeres que nacimos en México, somos mexicanos y mexicanas. Y hasta ahí debería de pasar. Y me parece el colmo que el presidente de la República no sepa eso. Porque lo que les estoy diciendo es el artículo 1 de la Constitución. O sea, ni siquiera tengo que ser un
un abogado, ¿no? Para saber lo que les estoy diciendo. Sí, es un tema complicado y peligroso, como se puede decir, ¿no? Sí, y fíjense, aquí encontramos, entre muchos artículos, un artículo de Merca 2.0, y justamente habla de eso, chairos contra fifís, la polarización social como estrategia política. Y dice, es una pregunta muy común entre los mexicanos hoy en día, producto de la división y segmentación de clases provocadas por el propio presidente de la República, ¿no? Y él utiliza otros estereotipos, conservadores, neoliberales, sí. Y también son estereotipos. Y además, lo más interesante de estos términos es que nunca se ha tomado la molestia en decir cómo es un conservador o cómo es un neoliberal o cómo es un, no sé cómo se autodenominen ellos, siervos de la nación, no sé cómo se autodenominan, y lo digo con todo respeto porque en realidad no lo sé, o no sé si ellos se quieren sacar de ese estereotipo o se autodenominan chairos, porque aquí nosotros no vamos a llamar a nadie ni chairos, ni fifís, ni mis reyes, ni nada de nada, porque de entrada no creemos en los estereotipos, ¿no? Entonces, eso es, ¿no?, el motivo por el que estamos tocando el tema el día de hoy, y eso, ¿no? Muchos mexicanos dicen, oye, ¿qué seré yo, chairo o fifí? Y empiezan a llenar las casillas. Pero lo que les podrá decir cualquier persona con sentido común es, si tú te identificas con esas casillas, estás en todo tu derecho, pero ¿qué tanto de tu personalidad, de tu educación, de tus creencias, de tus aficiones, de tus aspiraciones, de tus habilidades, no están incluidas en ese quiz, ¿no? Sí, de hecho, viendo lo que dijo, ¿no? Hace unos momentos, yo siento que el presidente, como dice usted, ¿no?, que es como propaganda política, ¿no? O sea, no, él evidencia la desigualdad que hay en México, ¿no? Porque en México hay pruebas, ¿no?, de que hay una desigualdad tremenda, ¿no? No, hay una clase alta y entre clase baja. A ver, no sé si tengo mal el número, pero por lo menos hay 40 millones de pobres, por lo menos. Y es la tercera parte de la población. Y no es que la otra tercera parte estén a todo dar. Es gente que está en la línea de la pobreza. Y el resto están batallando entre la clase media, baja, clase media. Y lo que sabemos todos, o los que tenemos tantita información, sabemos que la puntita del iceberg, el 1%, es la gente de clase alta, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Y es que el problema de esto es que se evade, ¿no? El punto importante, ¿no? A tratar, entonces no se hacen ni se toman las medidas necesarias, ¿no? Para tratar, ¿no?, de erradicar, ¿no?, entre comillas, la desigualdad que hay en México, ¿no? Claro. Mira, cuando habla de la oposición, yo no sé si por criterio propio o porque alguien se lo dijo, no habla de sus enemigos, habla de sus adversarios. Y a mí ese es un término que ya me parece correcto. Me parece políticamente correcto y me parece que a nivel de sentido común es como se debería de manejar. Son mis adversarios políticos. Aunque el término no deja de ser una cuestión, ¿no?, como de encontrarse. Pero me parece un término ya cuidadoso. Pero el término de chairo y fifí sí es un término polarizador. Y lo más triste es que la gente que no se toma un minutito para pensárselo correctamente, lo obvia, ¿no? Porque aquí tampoco vamos a insultar la inteligencia de nadie, pero que no se toma un minutito para pensárselo con calma, no dice, pues yo ni uno ni el otro, y yo no voy a entrar en tu juego de polarización. Y esto lo debería de decir tanto la gente que está a favor de la 4T como la que no comparte, ¿no?, su ideología, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, yo siento que sí, no tienes que dejarte guiar por este tipo de estereotipos, ¿no? Porque lo único que hace es dividir, ¿no? Claro. Entonces no se va a llegar a nada. Por supuesto. Y miren, lo último que yo encontré, y que aquí me atrevo a arriesgarme a hacer un juicio de valor, recientemente, en una mañanera, el presidente dijo, tú no sabes inglés, ¿no? Y dice, AMLO señala estereotipos de la derecha y críticas por naco. Y a mí me parece que este es un intento desesperado por revirar el monstruo que él creó. Porque la derecha, quienes quiera que sean ellos, que es otro estereotipo, fíjate qué chistoso cómo cae en su propia trampa,
el hecho de decir la derecha, que la derecha es un estereotipo político o socioeconómico, ¿no? Es decir, oye, pues ¿quiénes son la derecha? ¿Por qué no eres tan amable de decirnos quiénes son la derecha a nivel micro y a nivel macro? Porque si para ti la derecha es una persona que trabaja en la iniciativa privada o una persona que tiene su negocito, llámese una tienda de abarrotes o una carpintería o una empresita de diseño gráfico, híjole, pues qué peligroso. Porque entonces eso querrá decir que la derecha está mal, porque así es como él lo está manejando, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, no es muy claro, ¿no? O sea, y cae en esto de generalizar, ¿no? O sea, no es muy claro, ¿no? Y las personas se pierden, ¿no? Oye, ¿y esa misma ambigüedad no te parece que es una trampa? Sí, yo siento que... Porque es una trampa como para decir, si te queda el saco, ¿no? Si no te queda, pues que no te quede. Al aire, ¿no? Como que Al lanzas al aire, aire así. Y exacto. Si te cae a ti y... Y dices, pues sí, pero ¿por qué tienes de entrada que calificar a alguien como chairo o como fifí o como derecha o como conservador o como neoliberal cuando tus términos son tan ambiguos y están tan poco aterrizados que dices, pues es imposible que alguien con tantito sentido común, con una pizca de sentido común, se deba o pueda identificarse con tal o cual estereotipo? ¿No? Muy bien, no sé, yo creo que ya, pues ya poco más hay que decir, ¿no? Me atrevo a decir, como siempre, que terminando en un tono optimista, pues invitamos a la gente a que no caiga en este juego de los estereotipos, porque de entrada los estereotipos pues son ridículos, son simplificaciones y son generalidades. Yo alguna vez se los dije en clase, los estereotipos son muy prácticos y voy a hacer un guión, ¿no? Un guión de una comedia, ¿no? Como Chicas Pesadas, ¿no? No sé si ubicas esa película. No. Bueno, pues es una chavita que llega a un colegio y están las chavitas fresas, están los geeks, están los nerds, están los atletas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y entonces ella es una guerra de estereotipos para tener un sentido de pertenencia. Y te decía, pues en una comedia todavía, pero en la realidad el uso y la aplicación de los estereotipos es irrisorio y peligroso, ¿no? Sí, es muy peligroso, ¿no? Porque si en un nivel como micro es peligroso, ahora en un nivel macro, ¿no? Que una autoridad los esté diciendo, ¿no? A cada rato sí crea, ¿no? Este tipo de problemas, ¿no? Que pueden acabar en violencia, ¿no? Lo vimos con... No sé si se aplique con Hitler, por ejemplo. Claro. Con el judíos. Antisemitismo en un grado extremo, que ya es estigma, pero que es como el primo hermano del estereotipo, es muy peligroso. Es muy peligroso porque es, aparte, generalizar, ¿no? Y digo, da como para otro programa. Y lo que hacía Trump recientemente, ¿no? Con la gente, con los musulmanes, con los afroamericanos, con los latinos. O sea, con los árabes, ¿no? Sí, con los árabes, pero digo, con los latinos. Nosotros ahí directamente nos podríamos identificar con ese estigma que Donald Trump tenía acerca de nosotros y es el primo hermano del estereotipo. Y el fifí y el chairo, yo ya no sé si llega al nivel de estigma, probablemente, pero les digo, es el primo hermano del estereotipo. Y búsquenlo y léanlo, búsquenlo como parte de derechos humanos, como la ley, como el estereotipo mismo, como término psicológico, y es algo completa y absolutamente negativo. Porque, repito, nosotros siempre aquí en el programa nunca vamos a hacer una crítica o un juicio de valor que no esté fundamentado. Por supuesto que estamos elaborando y estamos dando nuestra opinión, pero a partir, siento, siempre de una base lo más sólida posible, ¿no, mi estimado? Sí, con argumentos, ¿no? Con argumentos, ¿no? Con conocer, digamos, un poco, ¿no? Sobre contextos, ¿no? Porque si no se caen prejuicios y... Ahí mismo. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí terminamos. Mándenos sus comentarios, díganos qué opinan. Por favor, regálenos un like y suscríbanse a nuestro canal. Siempre se nos olvida, ¿no? Regálenos un like o una manita abajo, válido lo que ustedes quieran. Y si se quieren suscribir a nuestro canal, nos encantaría que formaran parte de nuestra comunidad, ¿no? Ahí sí creo que sí es un término válido, sí, ¿no? Porque sí, no la estamos estereotipando, ¿no? No, pues sí, es comunidad, creo que es el término correcto. Mientras más diversa, mejor, ¿no? Y aquí todo el mundo es único, ¿no? Único e irreemplazable,
Para nosotros así son las personas, únicas e irreemplazables. Eso es lo que nos atrevemos a decir de las personas, ¿cierto? Sí, sí, sí. Muy bien, pues si te parece, hacemos una breve pausa y nos vamos a la joyita del streaming del día de hoy. Muy bien, ya regresamos a nuestra sección joyitas del streaming. ¿De qué película vamos a hablar el día de hoy, mi estimado? Vamos a hablar de The Night of the Living Dead. Entonces, pues es una película que supongo que tal vez conozcan, ¿no? Los que son amantes de... Por supuesto. De este subgénero, ¿no? Night of the Living Dead. A ver, hubo varias razones por las que la escogimos. Número uno, soy hiperfan. O sea, no tienen idea. Compré un libro de George A. Romero, el director, en una subasta en más de $100. Toda su filmografía me fascina y además es el papá de los zombies. O sea, esas películas que actualmente les encanten de zombies, ¿no? 28 días, World War C, ¿cómo se llama la serie esta famosa de Walking Dead? Walking Dead. Walking Dead, todas esas, tanto series como películas, son hijitas de Night of the Living Dead. Y aparte lo reconocen, ¿eh? O sea, no es una, Sí, no es una hipótesis mía ahí medio pachecosa, ¿no? Sino que viene de ahí. Y la otra razón es que es una película que van a poder ver de manera totalmente gratuita y con muy buena calidad además en YouTube. Y si son amantes del género de terror y aparte evidentemente les gusta el género de los zombies, pues, oigan, por favor aprovechenla, ¿no? Entonces, bueno, si nos puedes platicar de la sinopsis, mi estimado. Perfecto. Pues, básicamente es un protagonista, ¿no? Que es una persona de color, bueno, afroamericana, no de color, Claro. que se encuentra, ¿no? En una casa con diferentes personas, ¿no? Claro. En el exterior como que están pasando cosas raras, ¿no? Personas que se levantan de la muerte, ¿no? Que regresan de la muerte, ¿no? Y actúan de manera hostil, ¿no? Exacto, de manera inexplicable, ¿no? Hostil. Que en películas mucho más recientes ya se manejan hipótesis, ¿no? Que es como un virus, ¿no? Una infección que Pero- si te muerden, te contagias, te mueres y luego sobrevives y eres una especie como de monstruo caníbal, ¿no? Sí, que eres como un ser, ¿no? Un ser sin que solamente existe, ¿no? Exactamente, un muerto viviente, ¿no? Tal como diría Romero. Exacto, aquí estamos viendo algunos avances. Bueno, es una película notabilísima, con un presupuesto muy reducido, no tanto como algunas películas que hemos citado, pero sí con un presupuesto muy reducido. George Romero y sus amigos fundaron una compañía productora y en esta compañía productora juntaron dinero, aproximadamente $114,000 para hacer Night of the Living Dead. Y él se inspiró en una novela de la que luego se hicieron dos versiones, una película con Charlton Heston y una película con Will Smith. Soy Leyenda, no sé si la ubicas. Sí, la estoy leyendo, sí es, sí la he visto, esta no la había visto, pero sí, o sea, sí me suena, ¿no? Y es igual como de zombies, ¿no? Pero fíjate, se basan en una película, en una novela de una especie de zombies, porque no son zombies los de Son Leyenda, No, son una especie como de vampiros, ¿no? Vampiros, sí. Algo así. Y George Romero hace como un híbrido entre el zombie de Haití, ¿no? Ya ves que es como una leyenda, ¿no? Del vudú, del vudú, que te pueden convertir en un zombie, en un muerto viviente, y esta mezcla de los personajes de Soy Leyenda y crea Night of the Living Dead. Y sin darse cuenta, pues genera esta película legendaria de la que hablamos, que se sigue nutriendo películas cada año. No sé cuántas películas y series de zombies se crean, ¿no? Incontables, ¿no? Y yo creo que él no sabía, ¿no? El monstruo que iba a crear, ¿no? Literalmente el monstruo que iba a película, crear. ¿no? Porque la película, viendo su recaudación, fue de 30 millones, cerca de 30 millones. Con una inversión de $100,000. O sea, fue increíble, ¿no? La recaudación. Sí, muy bien. Y bueno, y claro, tal como decías, ¿no? La sinopsis es un grupo de personas que se atrinchera en una cabaña para mantenerse a salvo de una horda de zombies carnívoros. Y fíjense qué curioso, precisamente estábamos hablando de los estereotipos y los estigmas. El héroe de la película, no sé si estás de acuerdo conmigo, es un afroamericano, ¿no? Hay una jovencita que está huyendo de un zombie, se encierra en una cabaña
y inmediatamente el protagonista lo retoma un afroamericano, creo que el actor se llama Dwayne Johnson, y es el que toma todo el liderato, ¿no? Es un tipo muy valiente, es un tipo con una actitud muy proactiva, y se empieza a encontrar con una serie de resistencias de la gente que o se estaba escondiendo de manera muy cobarde en la casita, o que llegan a pedir ayuda, ¿no? Sí, de hecho, el protagonista se llama Dwayne Jones. Exactamente. Dwayne Jones, entonces sí es un afroamericano, ¿no? Y que lo vamos a retomar un poquito más adelante, que hubo polémica, ¿no? Creo que porque él fue el protagonista, ¿no? Más por el contexto, ¿no? Que se vivía en Estados Unidos. Acabas de decir algo bien interesante. El contexto en Estados Unidos, 1968, había toda esta lucha por las libertades civiles, había muchísimos roces raciales, sobre todo en el sur de los Estados Unidos. Acababan de asesinar a Martin Luther King, ¿no? Este líder de los derechos civiles, afroamericano. Acababan de asesinar a Robert Kennedy, el hermano del otro Kennedy, el otro presidente. Y bueno, había una tensión en los Estados Unidos brutal, y Romero, con toda la, no sé cómo decirlo, con un intento completamente deliberado, crea este héroe, y al final, quizá no lo vamos a spoilar tanto, pero hace una especie como de alegoría, ¿no?, a toda esta época tan tensa y tan fea y tan tirante en los Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí, o sea, yo siento que si estás enterado del contexto digamos, del país de ese año, sí, como que sí le vas a encontrar, ¿no? Claro. En el final, esta alegoría, ¿no? Como claro. Comenta, ¿no? Y bueno, aquí está George A. Romero, un directorazo, aparte un tipazo. Yo las veces que vi entrevistas de él, o iba a estos congresos, ¿no? Era una persona súper sencilla. Él hizo películas muy variadas. Hizo una película que también se hizo un remake, los The Crazies, que es un pueblo en el que cae un químico y se vuelven locos, ¿no? Como una variante de los zombies. Hizo otra película de motociclistas, Night Riders, muy bonita. Tiene otra película de un joven que se siente vampiro sin serlo, Martin, es una película interesantísima. Y luego tiene toda la serie de los zombies, que son las tres básicas: Night of the Living Dead, Dawn of the Dead y Day of the Dead. Y las tres películas son absolutas joyas. Lo que vamos viendo en las películas es que se va creando, que también es una aportación de Romero, el género del cine gore. No sé si ubicas el término. Sí, un poco más o menos, sí lo identifico. Es este cine súper explícito, ¿no? De las vísceras, donde ya vemos cráneos explotando, vísceras, donde ya el terror no es sutil, sino que es completa y absolutamente explícito. Y entonces Romero es uno de los precursores. Digo, también hay grandes cineastas italianos, ¿no? Ruggero Deodato, ¿no? Con Holocausto Caníbal y ese tipo de películas, pero Romero es de estos precursores. Muy bien, ¿qué más nos quieres comentar de la película, mi estimado? Hay, digamos, otra situación, ¿no? Con la parte social, ¿no? Que fue criticado también por el actuar de la mujer, ¿no? No sé qué opinas. Claro. Que era como muy... ¿Cómo se puede decir para no ofender, no? No, pues pasivo, ¿no? O sea, maneja a una mujer con una actitud muy pasiva. Muy pasiva, ¿no? Entonces, digo, fue criticado, ¿no? Por estos grupos feministas, ¿no? Claro. De que la mujer realmente no es así. Y fue como una de las cuestiones, ¿no? De problemas que tuvo junto con ya mencionado tema racial, ¿no? Claro. Fíjate que acabas de decir algo muy interesante. La mujer, conforme van avanzando las películas de zombies de Romero, va cobrando cada vez más protagonismo. Y él decía que era también deliberado, pero también habla de estos convencionalismos, ¿no? de la época, ¿no? Entonces, bueno, eso también es una parte interesante. Y bueno, hay anécdotas interesantísimas atrás de la película. Por ejemplo, la cabañita, me parece que se las prestan, ¿no? La cabañita donde ellos se encierran. Ellos no podían grabar como se graba en Hollywood de manera corrida, ¿no? Todos los días, porque tenían que seguir trabajando y no tenían un presupuesto considerable. Y entonces lo que hacían es que tenían numeradas las tablitas de la casa, porque ya ves que las van desmontando, ¿no? Para pertrecharse. Y cuando ellos regresaban cada fin de semana, en muchos casos ya les habían vandalizado la casita.
o ya se las habían grafiteado Grafiteado, ¿no? y tenían que volver a acomodar todo. Y al final creo que les costaba más caro arreglar la casita que quemarla, y entonces es cuando deciden incendiarla. Entonces, fíjate, cosas muy interesantes, anécdotas muy interesantes del proceso de filmación. Además de que la mayoría del elenco pues eran amigos de Romero, ¿no? No. O sea, hay muchas anécdotas así muy interesantes. No eran como tal actores profesionales, ¿no? Exactamente, Sí, no sí. eran actores profesionales, y sin embargo, bueno, es espléndida la película. No sé a ti qué impresión te dio cuando la viste, porque generalmente las primeras impresiones de Night of the Living Dead diferentes, ¿no? son muy fuertes, ¿no? Pues sí, a mí sí me gustó mucho. No se me hizo lenta. Creo que se me hizo, digamos, va en una velocidad, digamos, correcta. Correcto. Claro. Y siento que no te pierdes, ¿no? O sea, como que Claro. no hay como cosas que te hagan decir como, ahora en dónde estoy, ¿no? Que creo que hay muchas películas que sí, lamentablemente pasa esto, ¿no? Claro. Y siento que las escenas de acción, las escenas de problemas, ¿no? De diálogo, ¿no? Generados por estos problemas humanos, pues creo que están igual, ¿no? Igual en la parte de noticias, ¿no? Que Claro. como que nos van dando contexto, ¿no? De la situación. Entonces, tío, hay muchas cosas muy buenas, ¿no? Igual que la película está en blanco y negro, ¿no? Claro, porque además, tiene casi un tono documental, ¿no? Mucha gente ha comentado eso. Parece que estuvieras viendo un documental del apocalipsis. Fíjate qué interesante y qué fuerte, ¿no? Sí, igual sí lo noté más o menos, ¿no? Igual hay cosas, ¿no? Digamos, más que de producción, ¿no? Como mencionaba, ¿no? Que en lugar de sangre se utilizó chocolate, ¿no? Chocolate Hershey's líquido, y fíjate qué bien se ve, muy espeso, ¿no? Sí, se ve muy espeso, ¿no? Y digamos que porque no estaba a color, pues sí ayuda bastante, ¿no? A que no se den cuenta, ¿no? También en las escenas, ¿no? Que estos zombies están comiendo, ¿no? Digamos, órganos, ¿no? Partes humanas, eran realmente vísceras, ¿no? Eran Órganos vísceras, si no me equivoco, eran vísceras de cerdo. Creo que eran de oveja. O de oveja, correcto. De oveja, ¿no? Entonces, y creo que las llenaban con agua, ¿no? Y las cocían, ¿no? Para que tuvieran esa textura como de que se la estabas quitando apenas, como de que todavía estaba viva, ¿no? Casi. Como fresca, ¿no? Exactamente. Sí. Una de las moralejas, lo digo yo que soy súper fan y he leído muchísimo, y es una de las moralejas que pasan en prácticamente todas las películas de Romero, es que los humanos, o los sobrevivientes, o los que no se convierten en muertos vivientes, siempre tienen la posibilidad de salvarse. Siempre hay esa posibilidad, pero la pierden por soberbia o por egoísmo, ¿no? Incluso no por malas decisiones, sino porque hay una persona egoísta que es la que se quiere llevar la camioneta o que se quiere esconder en el sótano, ¿no? Siempre es eso. Y entonces, desde que sugiere, ¿no? Que el surgimiento de los mismos zombies o muertos vivientes, porque creo que Romero nunca les llamó zombies, es culpa del ser humano, ¿no? Y a lo largo de las películas de zombies se va reafirmando esto, ¿no? Que acaba siendo un virus, etcétera, ¿no? Pero bueno, no nos queremos desviar demasiado. Evidentemente, pues la recomiendas, ¿no, mi estimado? Sí, súper recomendada, ¿no? Digo, si te gusta este subgénero de zombies, ¿no? Claro. Creo que sí lo vas a disfrutar, ¿no? Claro, la van a disfrutar muchísimo. Si les gustan las películas de zombies actuales y no la conocen, bueno, pues es obligada. Si no les gustan las películas de horror, contrarrecomendada totalmente, porque es una película. Es más, voy a terminar con una última anécdota. En la época en la que se estrenó, en los cines comúnmente hacían estas funciones dobles y triples, donde ponían Drácula, Frankenstein, este tipo de películas de terror a la antigüita, que eran más glamorosas que de terror. E incluso a los niños y a las niñas los dejaban entrar a las películas de terror, porque en realidad no eran películas de terror. Y hay una anécdota en que un grupo de niños van a ver la película, y cuando la empiezan a ver, las niñas y los niños llorando aterrorizados. Y entonces la crítica, ¿no? Lo que es no estar a la altura de los tiempos, decían: esta película es una basura. Los niños y las niñas huyen aterrorizados. Y dices, ¿cómo? Pues entonces es una buena película de terror, ¿no? Como dice, ¿no? En muchos lados estaba adelantada a su época, ¿no? Estaba adelantadísima a su época. Hoy día, pues cabe hacer la
aclaración o la advertencia de que está tan de moda el género de zombies y hay tanto dinero, ¿no?, en las producciones que el gore pues es ya más allá de lo explícito. Pero aquí hay que ver la película, bueno, poniéndola en su contexto y viendo el gran talento que hay atrás de la narrativa y además como la semilla de las películas actuales de zombies, ¿no? Básicamente. Sí, porque sí, digo, si la comparamos con las de hoy en día, ¿no? Las de hoy en día tienen más presupuesto, Claro. o sea, tienen diferentes técnicas, ¿no? Mejores cámaras, ¿no? Entonces sí, o sea, si la ves, ¿no? Cómo se, en su contexto y su presupuesto, ¿no? Y sus capacidades, pues Claro. creo que sí vas a... Una película muy disfrutarlo. notable, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues por favor, si son tan amables de suscribirse y regalarnos una manita arriba o abajo, aceptamos, ¿no? Siempre decimos los jalones de oreja, nosotros encantados de la vida. Hay libertad. Hay toda la libertad. Y bueno, pues no nos queda nada más que despedirnos. Que tengan una excelente semana.